Muy bien, quisiera hablarle hoy un poquito acerca de Balaam. Y es algo que estuve reflexionando en la semana y algo ¿verdad? Una peculiaridad que noté que no había notado anteriormente, por lo menos no recuerdo haberla notado, capaz que sí, me pasa mucho eso, que, que noto cosas y pienso que es la primera vez y después veo temas que yo había preparado precisamente considerándolo y yo, wow, como a uno se le olvidan estos detalles. Este, y tiene que ver con la historia de Balaam, lo que quiero compartir hoy. Y el título para esta reflexión es La espada de Balaam. Y, y la historia de Balaam es una historia muy triste porque era un hombre a quien Dios le hablaba, un hombre que estaba claro en que el don profético que se le había dado era para hablar aquello que Dios le daba. Él no hablaba palabra en contra de esto y se ponía a la disposición de que Dios hablara por medio de él. Sin embargo, Balaam tenía ídolos en su corazón. Balaam, no sé desde cuándo, pero poco a poco comenzó a albergar ídolos en su corazón, particularmente pues, vanidad, deseos de riquezas, etcétera. E hizo de Mamón, ¿verdad? El dios del dinero, eh, su dios, y, y hasta incitó y buscó la manera de hacer que el pueblo de Dios pecara para que entonces perdiera el cerco protector, que es la ley de Dios, lo perdiera y de esa manera pudieran venir males sobre el pueblo. Y, y es triste porque Balaam terminó pereciendo en la batalla, aliado totalmente con los enemigos del pueblo de Dios. Y, y nada, les comento, ¿verdad? Un leve trasfondo al detalle que les voy a compartir hoy, y es que Balaam, el rey Balac, que era rey moabita, que se había aliado con los madianitas para, para atacar Israel, quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y mandó a sus hombres para que buscaran a Balaam. Esta historia la pueden leer en Números 22. Yo no voy a estar leyendo versículo por versículo, pero les exhorto a que lo lean, ¿no? Números 22. Y yo voy a leer algunos versículos de aquí. Y, y entonces Balac mandó a buscar a Balaam y lo primero que ocurre es que ellos le dicen, mira, Balac te promete esto y esto y esto y te manda estas riquezas, todo aquello, si tú vas con nosotros para que maldigas al pueblo de Israel. Y entonces Balaam le dice, mira, yo no puedo maldecir, yo solamente, o sea, no puedo maldecir si Dios no maldice, yo no puedo, yo solamente puedo hablar lo que Dios me dé, déjame consultar a Dios para ver si Él quiere que vaya. Y él consulta a Dios y Dios le deja saber que no quiere que vaya. Entonces se los deja saber y hasta expresa como que si fuera por él, él iría. Es como que él expresa ya un deseo de ir porque dice, Dios no me deja ir. En lugar de decir, no es correcto que vaya, no voy a ir porque Dios dijo que no y si Dios lo dijo es porque es lo mejor, así que no lo voy a hacer. Él deja saber que, que Dios es quien no lo deja, que él desea, de alguna manera expresa que él desea ir, pero que Dios no lo deja. Lo que sucede es, a continuación es que ellos se van, le dicen a Balac, Balac manda más regalos y más promesas, etcétera. Vuelven a Balaam y le dicen, mira, Balac vuelve y dice que vaya donde él y le maldiga y te va a dar más cosas, ¿verdad? Sin entrar en detalle. Y Balaam, en lugar de decirle, ya les dije que Dios dijo que no, lo que hace es, déjame ver si Dios me dice otra cosa. Quédense aquí, duerman aquí esta noche. Entonces dice que Balaam consultó a Dios y en esta ocasión eh, el versículo del capítulo número 22, el versículo 20, dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, esto es la respuesta de Dios, la segunda vez que Balaam lo consulta para algo que ya Dios le había dado respuesta. Y Dios le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así que originalmente Dios le dijo, no vayas. Balaam muestra o demuestra, podríamos decir,
que él tiene deseos de ir, pero que Dios no lo deja, entonces de alguna manera está diciendo que Dios lo está restringiendo. Ahora Dios le está dando la libertad y le está dando lo que él quiere. Esto es otro tema, ¿no? Eh, Cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón y consultamos a Dios, Dios nos dice lo que es correcto, pero si insistimos, Dios nos va a dar aquella voluntad que está en nuestro corazón. Y Dios le dijo, vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te diga. Y dice que Balaam se levantó por la mañana, eh, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero miren cómo dice el versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Miren qué interesante. Dios le había dicho que no. Luego le dice que vaya y porque va, la ira de Dios se enciende. Y dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él, quien Balaam montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. ¿Y qué sucedió? Que el asna vio que el ángel estaba en el camino y dice que estaba con una espada desnuda en su mano. A todo esto Balaam no está viendo esto, y, pero el asna ve el ángel. Entonces Balaam comenzó a azotar el asna. Eh, entonces dice que el ángel de Jehová se pone en una senda de las viñas que tenía pared a un lado y al otro, y entonces el asna se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel se pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y entonces Jehová abrió la boca del asna, nosotros conocemos esta historia, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, porque te has burlado de mí. O sea, Balaam está tan ciego que sigue hablando con el asna, no se sorprende de que el asna le esté hablando. Dice, porque te has burlado de mí. Él no entiende lo que está pasando, él no ve al ángel, él no se da cuenta que el asna lo que está buscando es salvarlo, entre otras, ¿verdad? En otras palabras, podríamos decirlo de esa forma. De hecho, el ángel se lo confirma prácticamente que si no fuera por el asna, ya lo hubiese perecido. Y, pero miren lo que dice Balaam. Ojalá, en el versículo 29 de Números 22, dice, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Miren qué interesante, porque el asna no hacía lo que Balaam quería. Balaam dice que si tuviera una espada en la mano, ahora en ese mismo instante mataría el asna. Qué interesante. Y el asna le dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. No es después de esta conversación y después de Balaam expresar que si no fuera, porque no tiene una espada en la mano, es decir, si tuviera una espada en la mano, la hubiese matado porque el asna no hacía lo que él quería, que entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, el versículo 31, y vio al ángel que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Es decir, aunque Balaam no tenía una espada en la mano, tenía una espada en el corazón. Tenía deseos violentos en contra del asna y en contra de aquellos que no hacían su voluntad. Y de manera interesante se le revela, se le muestra a un ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová con espada en mano, de alguna manera representando o proyectándole a Balaam lo que estaba en el corazón de Balaam, y manifestándole el mismo juicio que tenía Balaam en su corazón, pero de alguna manera revelándole de que Balaam en efecto estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Porque así como Balaam expresa que él, si tuviera una espada en la mano, lo hubiese matado porque el asna no hacía lo que él quería, asimismo se le está revelando a él de que él no está haciendo lo que Dios desea al manifestarse un ángel con una espada delante de él.
un espejo, completamente un espejo para Balaam. Y, y esto es tremendo, ¿no? Y con todo y que se le está revelando de que él está fuera de la voluntad de Dios. De hecho, se nos dijo, ¿verdad? Leímos hace un momento que el ángel, que la ira de Dios se encendió porque Balaam iba, pero Dios mismo lo mandó. Porque Dios se va a molestar porque el hombre obedezca, porque la ira de Dios se va a encender porque el hombre obedezca aquello que Dios lo mandó a hacer. Porque en efecto Dios lo mandó a hacer. Sin embargo, no era la perfecta voluntad de Dios. Era una voluntad de un corazón endurecido, de un corazón que tenía como su Dios las riquezas. Y así mismo nosotros vamos a encontrar en muchos lugares en la Escritura instancias donde Dios manda a hacer unas cosas y decimos, pero ¿por qué Dios las mandó a hacer? Cosas que nos parecen contrarias a la perfecta y santa voluntad de Dios manifestada y revelada, no solamente en los 10 mandamientos, sino también en la vida perfecta de Cristo Jesús aquí en la tierra. Porque son mandatos que son conformes al corazón del hombre. Con todo y esto, el ángel le revela a Balaam que le dijo, ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? Y le sigue diciendo, el asna me ha visto en versículo 33 y se ha apartado delante de mí. Y si no se hubiese apartado, ahora te mataría yo a ti y a ella dejaría viva. Es decir, tú eres más culpable que ella. Tú la querías matar a ella porque no hace tu voluntad, pues tú eres más culpable que ella. Entonces Balaam dice al ángel, he pecado porque no sabía que que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Todavía está diciendo, si a ti te parece mal que yo vaya, yo me vuelvo. ¿Acaso no se le manifestó y se le reveló que su camino era perverso? De que el camino de Balaam era perverso. Finalmente el ángel vuelve y le da a Balaam lo que está en su corazón y le dice, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y Balaam fue con los príncipes de Balac. Y por ahí sigue la historia. Hace mucho tiempo Dios me confrontó a mí mismo con esta historia, dejándome saber que en su corazón está la perfecta voluntad de Él. Cuando nosotros realmente queremos hacer su voluntad, Él nos revela cuál es su perfecta voluntad. Pero si en nosotros hay falta de fe, si en nosotros albergamos ídolos, queremos hacer cosas que están mal, pero a la vez buscamos o pretendemos buscar el favor de Dios, Dios nos va a dejar a nuestros ídolos, nos va a dejar a nuestras decisiones, nos va a dar mandatos conforme a nuestros ídolos, pero no porque Él lo desea, porque ya Él reveló su perfecta y santa voluntad, sino porque en nuestra libertad Él nos deja seguir el camino de nuestro corazón. Pero nosotros malinterpretamos esto como si fuera la perfecta y santa voluntad de Dios. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero en el pasado me pasó que yo quería que Dios me contestara qué hacer en cuanto a algo. Dios me contesta, le agradezco que me contesta, pero después pongo en duda lo que Dios me está diciendo porque en mi parecer, en mi opinión, en mi juicio, yo pienso que otra cosa es más razonable y vuelvo y estoy orando, Señor, pero ¿y esto? ¿Hago esto mejor? Y Dios me dijo que si yo le, que Él ya me dijo esto, si Él ya me había contestado que Él no cambia, pero que si yo insisto en, en otra voluntad que no es su perfecta voluntad, Dios me la va a dar también, pero no es su perfecta y santa voluntad. Y que me arriesgaba a estar o a entrar en un estado semejante al de Balaam. Y pues obviamente rechacé entonces el albergar otros deseos que no fueran los de hacer la perfecta y santa voluntad de Dios, porque no hay seguridad para el hombre fuera de su perfecta y santa voluntad. Y en Ezequiel capítulo 14, versículo 4, Dios dice que cuando un hombre se acerca a él para, para consultarle y tiene ídolos en su corazón, Dios le habla conforme a los ídolos de su corazón. Y un ejemplo de esto lo fue Balaam. Dios le da órdenes
de hacer cosas, instrucciones de hacer cosas conforme a los ídolos de Balaam, conforme a los deseos de Balaam. Pero su perfecta y santa voluntad se reveló desde el principio. No vayas. Con el pueblo de Israel pasó lo mismo muchas veces. Dios les dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vas a matar, no te vengarás ni guardarás rencor, etcétera. Le dijo todas esas cosas. Están allí en la ley, están en el Pentateuco, ¿verdad? En la Torá, en la ley de Moisés, como muchas veces se le conoce. Pero debido a la dureza de corazón y de que ellos deseaban caminar en sus propios consejos, Dios también le da mandatos que en Ezequiel 20:25 dice que no son buenos, pero que eran conforme a los ídolos de su corazón. Lean el capítulo completo de Ezequiel 20. Dios le da esos mandatos que no son buenos, por los cuales no podrían vivir, que consisten en la propia justicia del hombre, en sus propios métodos, en sus propias formas. Y a esto está vinculado el apedreamiento, esto está vinculado el ojo por ojo y diente por diente, pero nada de eso constituía la perfecta y santa voluntad de Dios. Y esto claramente Jesús lo explicó y lo manifestó. Y esto se asemeja bastante a cuando un hijo le insiste, le insiste, le insiste en algo. El padre le deja saber cuál es la mejor opción, le aconseja cuál es la mejor decisión, cuál es el mejor proceder, pero el hijo insiste en su propia voluntad y el padre eh, pues termina diciéndole, pues ve y hazlo. Y el hijo va y pretende o cree estar dentro de la voluntad de su padre. Y cuando no le va tan bien, no, pero es que tú me dijiste, yo, sí, o sea, pero también te revelé que eso no era lo mejor. Pero como tú insististe, te dejé hacer por la libertad que quiero que tengas y que no quiero que vivas en una tiranía o una dictadura, pues te dejé hacer tu voluntad. Por eso cuando le preguntaron a Jesús por el divorcio, Moisés nos mandó a dar carta de divorcio. ¿Tú qué dices? Jesús le dijo, Moisés les permitió. Miren cómo Jesús cambió el vocablo. Jesús les permitió hacer esto debido a la dureza de vuestros corazones. Y asimismo es debido a la dureza de nuestros propios corazones que nosotros muchas veces resistimos la perfecta y santa voluntad de Dios y elegimos, eh, voy a decir esto, pero es una forma humana de expresarlo, elegimos la mejor voluntad dentro de los juicios del hombre, dentro de la manera de ver del hombre, elegimos una voluntad permisiva de Dios que se ajusta y busca lo mejor dentro de la manera de pensar del hombre. Como Dios le dijo, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Eso era la mejor voluntad que Dios le podía dar a Balaam en ese momento, donde Balaam se resistía a la perfecta voluntad de Dios. Pues Dios le da una orden conforme a la voluntad de Balaam, pero lo dirige de alguna manera, le revela que dentro de las condiciones en que se encuentra, esto era lo mejor que él podía hacer. Dentro de esa dureza de corazón y dentro de esos deseos de hacer su propia voluntad, pues Dios busca de alguna manera escudar y proteger. Este, pero ¿qué queremos? ¿Que Dios nos dé nuestra voluntad o que Dios nos revele su perfecta y santa voluntad para nosotros simplemente caminar en ella? Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Y en cuanto a la espada de Balaam, em, vemos que con el juicio que juzgamos seremos juzgados, ¿no? Y de alguna manera se nos va a revelar que lo que está en nuestro corazón repercutirá sobre nosotros, este, tarde o temprano, ¿no? Así que Dios nos ayude a eliminar de nuestras vidas todo ídolo que albergamos en nuestros corazones, todo falso sistema de justicia y que recibamos su perfecta y santa voluntad para nuestras vidas.